Buenos días a todos y muchas gracias al departamento por la invitación. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre las implicaciones que este nuevo virus tiene específicamente con el riñón, ¿sí? Quiero recordarles a todas las personas que se conectan que a través del chat activado en Zoom pueden realizar sus preguntas para que al final de la presentación pues podamos tratar de resolverlas en su gran mayoría. Y también nos gustaría saber de dónde están conectados hoy en día. Para hacer esta actividad yo no tengo ningún tipo de conflictos de interés. Esta actividad es meramente académica. Vamos a hablar, como les mencioné, aspectos relacionados específicamente con el compromiso renal que tiene el COVID en el riñón. Y esta es la propuesta de trabajo que yo les traigo el día de hoy. Quiero primero que quedemos claros cómo estamos hoy a nivel país y mundo con relación al COVID, algo de la historia de los coronavirus, pero específicamente relacionado con el tema de lesión renal aguda, que es lo que nos compete a nosotros como nefrólogos pediatras, desde riñón y COVID, específicamente qué es la evidencia que tenemos, cuáles son la epidemiología y las manifestaciones clínicas específicamente a nivel renal, y también algo de la fisiopatología del COVID, que específicamente a nivel renal explica todos los cambios que vamos a encontrar, no solamente a nivel clínico, sino también a nivel histopatológico. Esto terminado justamente con el tema, uno de los temas o mensajes más importantes que tiene que ver con la detección de la lesión renal aguda y cómo podemos hacer o instaurar un manejo adecuado en estos pacientes. Entonces iniciamos con esta diapositiva digamos que se actualiza diariamente, ustedes lo saben, a través de la página del Instituto Nacional de Salud, sobre los reportes que día a día todas las entes territoriales envían al Ministerio del Instituto Nacional de Salud sobre los casos de coronavirus en Colombia, ¿cierto? Sin duda alguna, aparentemente los niños no parecen estar gravemente expuestos a este virus. Obviamente, hoy en día los niños no están tan expuestos por el cierre de colegios, jardines educativos y todos los centros de atención pues, infantil que tenían en el país. Y esto explica que muy probablemente impresiona hacer que los niños, obviamente, no solamente estén menos expuestos, sino que también tienen menos posibilidades de infectarse. Sin embargo, la evidencia también nos muestra que si estos niños llegasen a infectarse, en su gran mayoría van a tener o van a ser asintomáticos o van a tener síntomas leves o moderados. En el país, hasta el día de ayer a las 6:30, cuando se hizo la actualización, habían 21.981 casos, de los cuales 2.581, lo que corresponde al 11.7%, eran niños. De estos niños, más o menos, entre el sábado y el lunes, digamos, ayer pues que tuvimos el último reporte, hubo un incremento importante en los casos en los últimos días, pasando de cerca de 2.300 el sábado a cerca de 2.500, lo que aumentó los casos en niños en cerca de 200 en este fin de semana, lo cual es importante y debemos vigilar y no descuidarnos en ese aspecto. Esta es la distribución por grupos de edades. Ustedes observan también que el grupo de 0 a 9 años, hoy, o ayer por lo menos a las 6:30, tenía cerca de 946 niños y el grupo de 10 a 19 años tenía 1.635 niños infectados con coronavirus, lo que nos da pues el total de 2.581 a considerar y a tener muy en cuenta también. Cuando hablamos de mortalidad, debemos recordar que hasta el momento, en la parte, digamos, de reportes del Instituto Nacional de Salud, en niños se han reportado hasta el momento 5 casos. Todos los casos, en su gran mayoría, de los 5 casos, 3 aparentemente tenían morbilidades asociadas, ya sea o cardiopulmonares o hepáticas, y hubo 2 niños entre los 3 años y 7 meses que no tuvieron ninguna comorbilidad aparente. Una niña ahí que estaba en el borde como de la atención pediátrica, que ya había cumplido 19 años, que tenía además un déficit cognitivo y compromiso neurológico importante, lo que aparentemente nos muestra pues que los niños tienen un curso mucho mejor y más tranquilo, aparentemente. Las morbilidades de los fallecidos son importantes y en pediatría pues a pesar de que los niños en comparación con adultos no llegan a tener tantas morbilidades, obviamente existen grupos que sí las tienen, pero no es algo del común de nuestros niños.
Observen que del total de fallecidos, la mayoría de las morbilidades asociadas conocidas son las morbilidades cardiovasculares, resaltando específicamente la renal hasta en un 7.14%, estos son datos colombianos, y ninguno hasta en un 6.21%. En Antioquia, que es el departamento donde vivimos, observamos que ayer hubo un aumento importante de los casos, llegaron a tener el pico más alto de casos nuevos en lo que va corrido de la pandemia, con 141 nuevos casos, para un total de 861 casos en todo el departamento, resaltando algunos brotes importantes en algunas regiones del departamento, como el Urabá e Ituango. Y eso es importante tenerlo muy presente, sobre todo si tenemos en cuenta que hoy en día se está haciendo apertura de ciertos sitios que probablemente son sitios de grandes conflagraciones, como los es, por ejemplo, los centros comerciales que también se inauguraron recientemente de manera piloto, 3 en el departamento. En el departamento del total de niños que hoy en día tienen el virus, casos pues conocidos de niños, hay 69 casos, lo que nos habla a nivel de departamento del 8% del total de casos, y al menos en el departamento no se han reportado por lo menos muertes por el coronavirus. Esto nos da al final un reporte de 406 casos activos a nivel del departamento de Antioquia, que aparentemente ha tenido un mejor comportamiento si lo comparamos con las otras ciudades o departamentos del país, como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Amazonas, que tienen hoy en día el número de casos más altos del país. Esta diapositiva probablemente ya la han visto anteriormente, y la idea de hoy básicamente era mostrar que los orígenes del coronavirus a nivel, digamos, zoonóticos son importantes a tener en cuenta, porque las implicaciones renales se han descrito ya en otras pandemias relacionadas con coronavirus. Esta, como pueden observar, esta pandemia en el año 2003, donde se describió digamos, el virus SARS-CoV, que también tuvo su origen en China, eh, ya mostraba desde entonces no solamente una letalidad importante y un compromiso multisistémico importante, sino que también la literatura describe casos importantes desde el compromiso renal. Y vale la pena resaltar que, dado que no es algo completamente nuevo para nosotros, aparentemente el no conocer estos datos históricos hace que pensemos que se trata nuevamente de algo que no conocíamos antes o que no habíamos visto antes. Realmente este virus es un virus nuevo, claramente, pero los antecedentes que muestra en la historia de las pandemias ha mostrado que ha tenido anteriormente un compromiso renal importante. Y esto se describe en este artículo publicado en Kidney International del 2005, donde se describe en ese momento que este SARS era una infección pues recientemente emergida, que era un nuevo coronavirus, que cursaba pues con fiebre y con complicaciones respiratorias, y que se había observado que estos pacientes además tenían un compromiso renal importante, y básicamente lo que buscaban en este artículo era describir estas características epidemiológicas de estos pacientes específicamente relacionadas con el compromiso renal. De este artículo se rescata básicamente que se evaluaron cerca de 536 pacientes con este SARS-CoV, y de ellos cerca del 36 pacientes, lo que representa de ese total el 6.7%, desarrollaron una lesión renal aguda importante, la cual tuvo un promedio de aparición de más o menos 20 días desde el inicio de los síntomas de la enfermedad. Diversos factores se habían asociado como a este compromiso por lesión renal aguda, y estaban relacionados básicamente por compromisos prerrenales y también por el fracaso multiorgánico que produce toda la respuesta inflamatoria generada por este coronavirus. Lo que sí se resalta es que este virus, o en este reporte, los pacientes que cursaban con lesión renal aguda tenían una mortalidad muy alta si lo comparaban con aquellos pacientes que no cursaban con esto, teniendo un valor significativamente estadístico importante. Y además, a nivel histopatológico, en estos pacientes se encontró un compromiso tubular importante. Hoy, si revisamos lo que sucede realmente con los pacientes con el SARS-CoV-2, que es este coronavirus 19, pues encontramos algunas similitudes en relación a este reporte que encontramos del 2005, y esto es importante no desconocerlo, y creo que hace parte de las diapositivas obligadas a mostrar en todos los pacientes.
en todos los eventos donde hablemos de COP y lesión renal aguda. Ahora bien, en cuanto a generalidades del COP19 y riñón, debemos encontrar que la gran mayoría de la literatura nos muestra que la afección renal es muy frecuente y se encuentra en varios reportes de casos, llegando incluso a tener hasta un 40%. Este compromiso renal puede ser variable y puede estar dado simplemente por la elevación de la creatinina, pero también puede estar relacionado con otros hallazgos a nivel del uroanálisis, como por ejemplo la presencia de hematuria o de proteinuria o simplemente una elevación del nitrógeno ureico. Esto también implica algo importante a considerar, más aún si se tiene en cuenta que los pacientes que están críticamente enfermos y que requieren una hospitalización en la unidad de cuidado intensivo pueden llegar a tener tasas tan altas de lesión renal aguda como del 20 al 40%, y esto además es un factor que se asocia no solamente a la gravedad y el curso de la enfermedad, sino también como factor pronóstico, teniendo pues obviamente una importante morbilidad y mortalidad en los pacientes que cursan con lesión renal aguda y COP19. De estos pacientes, cerca del 20% de todos los que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo requirieron al menos algún tipo de terapia de reemplazo renal o de soporte renal, con una media aproximada de 15 días desde el inicio de la enfermedad. Es por eso que desde pediatría y la invitación en general a todos, porque sé que hoy también aquí no solamente están pediatras, sino que probablemente también estén médicos generales o personas que trabajan en atención primaria, es que nosotros debemos detectar precozmente la lesión renal aguda en nuestros pacientes con el fin justamente de implementar las medidas preventivas y terapéuticas para limitar esta lesión renal aguda y por ende disminuir la mortalidad de nuestros pacientes y obviamente la progresión a gravedad de los mismos. Entonces, sin duda alguna, basado en estas premisas, la lesión renal aguda, sin dudar agudas, es una condición que ha tomado gran relevancia durante la pandemia de SARS-CoV-2 y se ha descrito como una complicación frecuente en todos estos pacientes infectados, por lo que tener en cuenta este marcador indica no solamente un compromiso importante a nivel de disfunción multiorgánica, sino también a nivel de la gravedad de la enfermedad. Y repito nuevamente la importancia de hacer una detección precoz de los mismos. Este reporte es importante también mencionarlo porque quizás es uno de los más completos reportados hasta ahora en la literatura, y a pesar de que en él se excluyeron pacientes menores de 18 años, es decir, niños, o pacientes que tuvieran algún compromiso renal, nos muestra las características epidemiológicas de varios pacientes infectados con COVID-19 en 13 hospitales de Nueva York, en Estados Unidos, donde ellos encontraron que cerca del 36% de los pacientes tenían una lesión renal aguda asociada que pudiese variar en estadios, como podemos observar. 47% estaban en estadio 1, 22% en estadio 2 y 31% en el estadio 3. De todos estos pacientes que estuvieron aquí, especialmente los pacientes que tenían un estadio 3, el 14.3% de estos pacientes requirió un tipo de terapia de reemplazo renal agudo, y este tipo de terapia de reemplazo renal agudo estuvo muy relacionada con el hecho de que los pacientes tuvieran además una ventilación mecánica durante su curso críticamente enfermo en la UCI, ¿ya? Lo cual nos habla de que los pacientes que son ventilados y que están en una unidad de cuidado intensivo y que requieren ventilación mecánica probablemente son los pacientes que más riesgo de necesidad de terapia de reemplazo renal agudo van a tener y por lo tanto un mayor riesgo de mortalidad asociado. Dentro de los principales factores de riesgo asociados encontraron obviamente la edad, mayor de 60, que es conocida para todos, la raza negra, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y, como les mencioné anteriormente, la necesidad de ventilación fue algo muy importante, incrementando importantemente el riesgo. De todos ellos, los que presentaron esta lesión renal aguda, miren que el 35% murió, lo cual nos habla de la importancia de la detección precoz de la lesión renal aguda en estos pacientes. Y creo que esta infografía publicada por la Sociedad Internacional de Nefrología nos deja ver en nosotros un reto importante de detección precoz de la lesión renal aguda. Pero entonces, en niños, ¿qué pasa? ¿Qué evidencia tenemos en niños? Y como lo mencioné anteriormente,
La población pediátrica parece ser considerada un grupo especial y a pesar de que en la pandemia las cifras se han mantenido aparentemente alentadoras en comparación con adultos, las medidas preventivas deben continuar y por eso hoy todavía los colegios, incluso las universidades para adolescentes pudiesen eventualmente continuar cerradas todavía hasta tiempo indefinido. Es importante resaltar que a nivel general este virus se ha reportado hasta en un 12,3% en la población pediátrica con un periodo de incubación hasta de 8 días y esta lesión renal aguda en estos pacientes en pediátricos relativamente es baja, justamente asociado probablemente no solamente a las multimorbilidades que los pacientes pediátricos pudiesen tener, sino también a la exposición de los mismos frente a la infección por el coronavirus. Diferentes estudios han reportado incidencias de lesión renal aguda en niños que varían de 1 a 1,4%, pero realmente han sido casos aislados de cohortes de pacientes en general. Es importante recordar un poco también la epidemiología y las características clínicas de los pacientes pediátricos con infección asociada al coronavirus, donde podemos encontrar en este reporte publicado que estas incidencias son muy variables, pudiendo encontrar en el grupo de la República de Corea incidencias tan altas como el 5,4. Recordar que en nuestro país últimamente, o por lo menos este fin de semana, hubo un incremento de cerca de 200 casos, lo cual habla de que en niños se está empezando a ver un incremento importante de los casos a medida que se están empezando obviamente a hacer liberaciones pautadas de la cuarentena de la emergencia sanitaria pues, que hoy estamos viviendo. Como pueden observar, la gran mayoría de los niños simplemente están dentro del grupo de los pacientes que tienen síntomas respiratorios altos que pueden ser interpretados como un resfriado común y a veces se pueden solapar con pacientes que tienen, por ejemplo, patologías respiratorias crónicas, como por ejemplo rinitis, etcétera, que hace que probablemente no sea como un foco importante de atención y muchos de nuestros pacientes están en ese grupo de síntomas leves y no más pues de moderados y muy pocos hacen parte del grupo de severos, como en esta serie donde se describen pues como las principales manifestaciones clínicas encontradas. Sin embargo, la corte quizás más grande de casos de niños fue escrita en este artículo de DOM de Pediatrics del 2020, donde encontramos que en el país se habían reportado entre enero y febrero del 2020 cerca de 2.143 pacientes con COVID-19, ya sea o que se lo hayan confirmado por la prueba o que se hayan ingresado o que sean dentro del grupo de los pacientes sospechosos, encontrando que más del 90% de los pacientes pues, van a tener un curso leve y si acaso moderado de la enfermedad. Esto es importante porque si tenemos en cuenta esto, muy probablemente los pacientes no pediátricos no vayamos a encontrar con tanta regularidad compromiso renal como el que sí se encuentra hoy en día en los pacientes adultos. Vale la pena resaltar que en niños existen patologías de riesgo, así como también las tenemos en adultos, donde podemos observar que todo ese grupo de patologías que ustedes ven acá, como la inmunosupresión, las cardiopatías, las patologías respiratorias crónicas o per se cualquier tipo de patología crónica, pues puede tener un riesgo importante y probablemente no solamente cambiar el curso clínico de la enfermedad, sino también generar manifestaciones atípicas desde lo renal y lo que nos compete a nosotros como nefrólogos pediatras, encontramos la diálisis y el trasplante de órgano sólido como importantes factores de riesgo a considerar en los pacientes con coronavirus y que se deben tener en cuenta para la realización de estudios para poder hacer una adecuada caracterización de los mismos, sin olvidar de un lado aquellos pacientes pediátricos que tienen algún riesgo de enfermedad renal, como pacientes que tienen historia familiar, los prematuros, los pacientes que tienen malformaciones congénitas per se, cardiopatías congénitas, cáncer, pacientes que hayan tenido ya antecedentes de lesión renal aguda, pacientes pediátricos con hipertensión arterial, proteinuria o que usen nefrotóxicos de rutina en el contexto de patologías inflamatorias, la obesidad o enfermedades sistémicas dentro del gran grupo como enfermedad renal de alto riesgo y son pacientes quizás a los que debemos que tener un especial cuidado. Cuando nosotros evaluamos los pacientes con coronavirus, probablemente pediátricos con coronavirus,
es importante siempre tener en cuenta este triángulo de aproximación que nos habla no solamente de la detección de los factores de riesgo, sino de una valoración clínica básica y una exploración física básica que nos va a permitir clasificar nuestro paciente en este grupo de riesgo, ya sea leve, moderado o grave. Teniendo en cuenta esta clasificación, que es un ejercicio clínico al que debemos estar con el que debemos estar familiarizados, que todos los pacientes que tengamos en grupo de riesgo moderado o grave o que tengan algún tipo de factor de riesgo, especialmente de tipo renal o cualquiera de los otros anteriormente mencionados, son los pacientes que quizás debemos tener un especial cuidado y control, sobre todo en pro de la detección de la enfermedad renal aguda, por lo que se vuelve perentorio en estos pacientes considerar la realización de pruebas de función renal, como los mencionaremos más adelante. Ahora bien, he hablado mucho tiempo sobre, bueno, sí, que la enfermedad renal en COVID es importante y todo eso, pero entonces, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en los laboratorios de los pacientes que tienen una enfermedad renal asociada al COVID? Y van desde una elevación de la creatinina, que se puede encontrar hasta un 19%, hasta hallazgos en el uroanálisis, como podemos encontrar la hematuria en un 44%, proteinuria en un 59% y elevación del BUN hasta un 31%. Esto es importante porque probablemente esto nos demuestra que definitivamente nosotros tenemos que tener al menos una creatinina y un examen de orina para poder evaluar el compromiso renal en esos pacientes y muy probablemente incluso la proteinuria y la hematuria, debido al contexto fisiopatológico que ya vamos a entrar un poco en detalle, son los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de considerar unas intervenciones importantes en estos pacientes. Esta infografía también de la Sociedad Internacional de Nefrología nos muestra básicamente un resumen de las incidencias de lesión renal aguda, que puede llegar incluso hasta ser hasta un 23% en los reportes que tenían hasta la realización de esta infografía, necesitando diálisis hasta en un 10%, siendo muy común en los pacientes que tengan cuidado intensivo, haciendo énfasis nuevamente en los mismos hallazgos de la anormales que ya mencionamos, y las morbilidades asociadas, que si bien esto está más hacia adultos, porque son el grupo de riesgo que con mayor regularidad ha requerido o ha presentado pues, la lesión renal aguda por la escasez, digamos, de datos en niños o por los pocos casos que han ocurrido en niños, es importante tenerlo en cuenta, más aún con estos cambios que están ocurriendo hoy en día. Basado en estos grupos de riesgo que identificamos, pues también van a haber unos exámenes que se deben sugerir, y aquí observan ustedes que en la parte donde se encuentra los pacientes con cursos moderados o graves, podemos encontrar que los pacientes que requieren hospitalización o que requieren atención en una unidad de cuidado intensivo, pues van a tener un grupo de exámenes sugeridos donde se resalta la creatinina, el BUN y el uroanálisis, y esto es publicado del consenso así. Esto es importante tenerlos en cuenta al paciente, no solamente en el momento del ingreso, sino también durante su curso clínico, porque obviamente esto nos va a permitir también realizar intervenciones precoz a la hora de pensar en esta patología. Ahora nos ponemos como en un tema un poquito complejo, que es la fisiopatología del COVID, y simplemente voy a resumir tres aspectos importantes, porque como ustedes saben, a nivel renal también se encuentran los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual, por así decirlo, es el receptor importantemente implicado en toda la fisiopatología de la enfermedad. Y ustedes observan acá que el principal sitio de unión de este SARS-CoV-2 es esta proteína que se llama, este receptor, que es la proteína de la enzima convertidora de angiotensina 2, y al lado de ella siempre va a estar también una proteasa que es la TMP-RSS2. Esta unión de la proteína S del coronavirus, que es esta cosita verde que ustedes ven acá, cuando llega al receptor, requiere de esta proteasa para poder activar esta proteína y permita que esta partícula viral pues, pueda ingresar a la célula, infectarla a través de la estructura del endosoma y hacer pues toda la cadena de ARN que ustedes ven acá, produciendo los nuevos viriones que van a continuar infectando nuevamente la célula. Esto es necesario para destapar, por así decirlo, toda la cascada fisiopatológica que mencionaremos a continuación. Y diversos autores han mostrado el compromiso importante a nivel renal que tiene el COVID-19, y probablemente se consideraría como la película esta de la tormenta perfecta o mejor dicho,
el enemigo perfecto para todo nefrólogo o para todo paciente que curse pues con una lesión renal aguda, porque básicamente tiene muchos elementos que lo hacen un virus altamente, que compromete altamente la función renal debido a los diferentes mecanismos fisiopatológicos que tiene y que vamos a tratar de resumir en estas diapositivas siguientes. Sin embargo, no debemos olvidar que los pacientes que además tengan comorbilidades cardiovasculares y o pacientes que además tengan otros factores predisponentes, como la sepsis, la hipovolemia o el uso de nefrotóxicos por cualquier otra razón, pues van a ser también contribuyentes importantes en un contexto que está dado para que este virus haga destrozos de todo el sistema renal. En esta diapositiva, como pueden observar, encontramos las principales consecuencias hemodinámicas, proinflamatorias y proapoptóticas de la inflamación pulmonar, donde podemos resaltar principalmente el síndrome de liberación de citoquinas, la hipercoagulabilidad, en la función renal y las posibles opciones de soporte orgánico. Es por eso, en este artículo publicado por el doctor Ronco, se proponen estas tres vías de lesión renal causadas por el COVID-19, pero vamos a ver pues que en realidad hay hasta 6 teorías adicionales a todo este proceso y las vamos a mencionar levemente durante estas siguientes diapositivas. En el primero, esa tormenta de citoquinas, que sin duda alguna es mediada principalmente por la interleuquina 6 proinflamatoria, asociado a estos patrones de daño molecular, pues van a generar no solamente aumento en la secreción del factor vascular endotelial y la proteína quina atrayente de los monocitos, sino también una reducción importante de unas estructuras llamadas las ecaderinas, que lo que van a generar es un aumento importante a nivel de la permeabilidad vascular, y esto quizás es el marco fisiopatológico asociado a la hipotensión y también a la disfunción pulmonar que genera el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto de una u otra manera está interconectado. La tormenta de citoquinas pues también va a generar no solamente un compromiso pulmonar, sino también un estado de hipercoagulabilidad, y a su vez este daño endotelial va a traducirse indirectamente en una lesión importante, generando una lesión endotelial sistémica, una inflamación renal, aumento de la permeabilidad vascular, una depresión importante de volumen, y a su vez esto va a generar una disfunción miocárdica importante que va a traducirse pues en lo que conocemos también como un síndrome cardiorrenal tipo 1, que se manifiesta básicamente por la presencia de los edemas, derrames pleurales o generación del tercer espacio, asociado no solamente a hipertensión intraabdominal o hipotensión, y esto indirectamente pues va a generar también que tengamos una disminución importante del flujo sanguíneo renal, que explica pues este importante compromiso. En esta segunda vía, que es también conocida como la comunicación orgánica bidireccional o organ corostal, observamos que hay una estrecha relación entre este compromiso alveolar y el compromiso miocárdico, no solamente dado por esta tormenta de citoquinas, sino porque per se además el miocardio puede tener también un compromiso de una miocarditis viral asociada, y también per se la tormenta de citoquinas puede causar una disfunción miocárdica importante. Esto va a generar una congestión importante a nivel de la vena renal, una hipotensión y traducida obviamente en una hipoperfusión renal, lo cual se va a traducir en una disminución de la tasa de filtración glomerular. A su vez, esta misma tormenta de citoquinas interconectada con estos órganos donde está pulmón, corazón y riñón, va a generar una hiperinflamación y una sobreproducción de estas citoquinas, exacerbando aún más el daño a nivel de estos órganos, especialmente a nivel renal, y promoviendo esto además un aumento en la concentración de citoquinas que va a aumentar la permeabilidad alveolar, haciendo riesgo no solamente de daño pulmonar, sino de hipervolemia, y con esto pues con todos los signos pues, de alto gasto y de sobrecarga de hipervolemia que pueden tener los pacientes con COVID-19. El virus además también puede ser capaz de causar un daño directo a nivel del riñón, específicamente a nivel del epitelio renal, generando una lesión endotelial directa a nivel del endotelio renal, y también a nivel de los túbulos renales, generando un importante compromiso a nivel del epitelio tubular, alterando de una manera importante por
una necrosis tubular aguda que los pacientes también cursan y que exacerba todo esto. La otra, sinceramente, está explicada básicamente por varios factores, donde se resalta la hipovolemia, pero también un fenómeno parecido a una microangiopatía trombóticas con desarrollos de microembolias y microtomo en el contexto de pacientes que tienen una hipercoagulabilidad y una endotelitis asociada a esto, dentro de estos pues asociados pues a un síndrome de activación macrofágica, liberación de endotoxinas o incluso la misma rhabdomiolisis que esos pacientes pudiesen tener. Esto, como pueden observar, es un fenómeno que va interconectado y no es solamente uno el factor que está asociado al compromiso fisiopatológico de los pacientes con infección renal y COVID. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de la evaluación y entender pues, las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Finalmente, otras de las teorías asociadas a esto es no solamente el daño tubular directo que le habíamos mencionado anteriormente y el daño del compromiso del pocito, que también puede ser una de las primeras células infectadas por el virus y esa afinidad por ese receptor AC2, que pudiese explicar por qué la proteinuria es uno de los hallazgos más comúnmente asociados a los pacientes con compromiso renal en el contexto de un paciente con COVID, todo lo que esto indirectamente va a desencadenar, sino también otra vía que involucra la inmunidad innata y las vías de coagulación debido a esta activación macrofágica que explica el aumento de los niveles de ferritina, exacerbó aún más la tormenta de citoquinas y los patrones de liberación de daño molecular asociados que indirectamente pues van a generar, como les dije, la tormenta perfecta para que el riñón sufra y pues lleve a los pacientes a un compromiso importante. Como pueden observar, estos procesos se pueden presentar de manera simultánea, exacerbar el compromiso renal y parece que todos estuvieran interconectados entre sí. Es algo un poco complejo, pero que definitivamente nos demuestra que el riñón, sin duda alguna, o este virus SARS-CoV-2, tiene un trofismo especial por la célula renal y por ende explica pues la importancia de que no olvidemos el riñón en esta infección y sus implicaciones. Ahora bien, estos cambios histopatológicos que mencionamos pues también se van a producir en histopatología renal. Y aunque este estudio, donde se buscaba básicamente describir la histopatología renal en COVID-19, lo que buscaba básicamente era describir los hallazgos histopatológicos en estos pacientes, se hizo pues en pacientes adultos y se hizo post-mortem en un estudio pues donde encontraron o describieron los hallazgos histopatológicos de 26 autopsias en pacientes con COVID. Y básicamente ellos hicieron una descripción a nivel de la microscopía de luz y a nivel de la microscopía electrónica. En estas diapositivas que ustedes observan acá, observan un compromiso tubular importante, donde pueden observar la pérdida del borde del cepillo, que normalmente van a tener los túbulos renales, y también en esta otra diapositiva vemos algunas estructuras como vesiculares, que son como vacuolas, debido justamente a este compromiso importante que estos pacientes tienen. En algunas otras diapositivas podemos encontrar un infiltrado inflamatorio importante a nivel de células inflamatorias como los linfocitos, no solamente a nivel tubular, sino también podemos encontrar también a nivel de los capilares peritubulares agregados de eritrocitos que pudiesen obviamente explicar toda esta cascada fisiopatológica que mencionamos anteriormente y que explica también el compromiso por necrosis tubular aguda o una NTA pues que los pacientes normalmente pueden cursar. Aparentemente, a nivel glomerular, en la epidemia pasada de SARS-CoV no se encontraron como ningunos hallazgos, pero aquí quiero resaltar algunos hallazgos importantes que se encontraron a nivel glomerular, como son la presencia de isquemia importante y también la presencia de trombos de fibrina, lo cual apoya la posibilidad de que estos pacientes cursan con un contexto de una microangiopatía trombótica desencadenada por esta cascada inflamatoria importante que tienen. Además, también encontramos en algunos pacientes, como en esta diapositiva que
en esta fotografía que ustedes observan acá, en la tinción de hematocilina y eosina, que son pues, todas las que ustedes observan acá, gránulos de hemosiderina, que ustedes pueden observar acá, muy probablemente asociado a la hemólisis, y en algunos también depósitos de calcio. ¿Ya? A nivel de la microscopía electrónica, también se describen cambios o nivel, se detectan incluso partículas virales, que son estas flechitas de color rojo que ustedes observan acá, y también se evidencian como spikes, que son como acúmulos de anticuerpos que pueden encontrarse a nivel de la membrana basal glomerular. Esto sin duda alguna nos traduce que nosotros debemos detectar la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal aguda en los pacientes con COVID. Pero entonces, una pregunta que puede surgir y que probablemente también debido a que aulas abiertas es para todos y hay médicos de atención primaria acá también y pediatras, debemos definir entonces con claridad cómo se define la lesión renal aguda de nuestros niños y cuál de las escalas que tenemos disponibles es la que debemos utilizar. Aquí en esta diapositiva pues se resumen estas escalas, donde ustedes pueden observar que a pesar de que pueden compartir algunas similitudes, cuando uno evalúa como algunos estudios que las comparan, ellas van a tener como algunas diferencias pequeñas en la detección de los pacientes o en la identificación de los pacientes dependiendo de los estadios, y observen además que algunas usan la tasa de filtración glomerular o la creatinina y un valor basal como parte del seguimiento que va a continuar. Además de esto, las diferencias que podemos encontrar en el gasto urinario. Vale la pena resaltar y recordar que en estos pacientes nosotros siempre debemos irnos hacia el factor de un peor pronóstico que el paciente tenga o al hallazgo peor que el paciente tenga. Ejemplo, puedo tener un paciente con una creatinina normal para su edad, pero tiene un gasto urinario que está por debajo de 0,5 cc por kilo por hora. Independientemente de que la creatinina esté baja, esté normal, el hecho de que tenga una diuresis baja me hace pensar a mí que el paciente tiene un contexto, una lesión renal aguda. Y es uno de los mensajes más importantes que queremos como dejar también en la charla del día de hoy. Hoy en día creemos que los datos disponibles actualmente apoyan el uso de los criterios de CADIGO en niños para poder considerarla como la, digamos, la escala o la herramienta más recomendada a usar en los pacientes pediátricos para evaluar la lesión renal aguda. Y es muy importante que ustedes en sus instituciones de salud y en su práctica diaria traten de estandarizar una escala que les permita a ustedes poder identificar estos pacientes y en los pacientes de riesgo tratar de implementar programas en las unidades de cuidado intensivo o algo donde ustedes puedan detectar de manera precoz esta lesión renal aguda y hacer las intervenciones que vamos a mencionar más adelante. Quiero también resaltar que el hecho de recomendar esta escala también me baso en que el estudio más grande de enfermedad renal aguda en niños, que es el estudio de WER, que fue publicado en el año 2017, destacó los datos epidemiológicos más importantes en pacientes pediátricos, donde reunió 4.683 pacientes pediátricos y lo hizo en los 5 continentes. Casi 31 países participaron y la escala que ellos utilizaron fue la escala CAIGO para niños, que es la que la que ustedes observan ahí y en la que vamos a hacer unas precisiones a continuación. En esta publicación encontramos pues obviamente nuevamente la definición de la escala CAIGO, como mencioné anteriormente, rifle, Akin y CAIGO, pues si las aplicamos de manera indiferente, pueden producir incidencias y disparidades sustanciales en la estadificación, pero sin duda alguna, las tres van a correlacionarse eh, con los resultados y pues van a discriminar de una manera aceptable todas las etapas de la enfermedad renal. Pero en niños, ustedes saben que como tenemos grupos de riesgos importantes, los neonatos van a tener algunas particularidades importantes. Si tenemos hoy neonatólogos aquí en esta diapositiva, debemos recordar que en los pacientes neonatos, CAIGO tiene unas especificaciones básicamente relacionadas con el gasto urinario, debido obviamente a la fisiología normal que estos pacientes tienen, para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de clasificar este grupo de pacientes debido obviamente a su madurez renal, para tener muy en cuenta también a la hora de aplicar esta escala.
sea positiva, no me canso de mostrarlas y vuelvo y digo otra vez, sé que hay médicos de atención primaria acá, están nuestros residentes, etcétera. Debemos recordar que la creatinina tiene valores diferentes en todos los grupos de edades y que tener un incremento por encima de este valor superior o basal promedio que los pacientes tengan, sin duda alguna, va a implicar un riesgo de lesión renal que debemos considerar, evaluar e identificar los factores de riesgo asociados. Esto también traduce obviamente de que el filtrado glomerular en niños es muy variado y solamente hasta después de los 2 años alcanza valores, digamos, parecidos o cercanos a los valores de adulto, y que todos los grupos anteriores, pues no podemos hacer una estadificación por lo menos de enfermedad renal crónica, y estos valores que tienen los pacientes a estas edades simplemente los tenemos que clasificar basados en la desviación estándar, donde tiene una desviación estándar o desviaciones estándar por debajo del rango de normalidad de los pacientes según la edad, pues puede estar expresándonos un grado de compromiso moderado o severo. Además de esto, recordar que hoy en día la fórmula por el medio de la cual calculamos la tasa de eficacia glomerular de los pacientes pediátricos entre 1 y 16 años es la del método enzimático, que ustedes lo pueden observar cuando evaluamos la creatinina, que es el que se multiplica por la constante 0.413, modificada del 2019, y que para todos los pacientes menores de 1 año continuamos utilizando la escala o la tradicional fórmula de Schwartz, en la cual la constante puede variar si el paciente es a término o si el paciente es pretérmino. Como ven, nuevamente una infografía de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde podemos observar que sin duda alguna el virus COVID-19 tiene un importante compromiso renal en los pacientes y que cursan con lesión renal aguda, pero definitivamente hoy en día nuestro interés básicamente de nefrología es no solamente detectar esos pacientes, sino también instaurar un manejo adecuado de soporte para hacerlo. Y para eso no hay nada realmente que inventar frente a esto. Es lo que hoy en día estamos haciendo y que debemos implementar desde nuestras unidades, y es que dependiendo de los estadios en los que nos encontremos, implementar algunas estrategias para la prevención o manejo de la lesión renal aguda, limitando en la medida de lo posible la progresión de la misma y obviamente la necesidad eventual de una terapia de soporte renal. Ojo, porque debemos, como les mencioné anteriormente, identificar los grupos de riesgo y precisamente en estos pacientes, independientemente de que estén en cualquiera de estos cursos, ya implementar cualquiera de las estrategias que ustedes observan acá. En este estadio 1, entonces, debemos disminuir las notas nefrotóxicas, debemos optimizar la hemodinamia, debemos estar midiendo los niveles de creatinina y tener en cuenta los valores o basales si el paciente los tenía, que no sucede realmente en todos los casos, sino también los valores per se que los pacientes tengan, hacer una medición importante del gasto urinario cada 6 horas para poder tener como un contexto claro de esto, evitar cambios bruscos en la glicemia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y considerar si es pertinente o no exponer al paciente a estudios radiológicos con contraste para determinar alguna conducta importante. En el estadio 2, preferiblemente no realizar test diagnósticos invasivos y estar muy atento también a la ingesta y egresos que estos pacientes tengan para permitir de esta manera tener un balance hídrico adecuado. Tratar también en el estadio 3 de ajustar las dosis de los medicamentos y considerar en los pacientes, dependiendo pues como de su contexto clínico, el inicio precoz de una terapia de reemplazo renal. Creo que realmente esto que estamos aplicando hoy aplica hoy perfectamente para el contexto de los pacientes con coronavirus, y lo más importante sin duda alguna será siempre cuál es la manera como lo podemos detectar, y creo que hemos hecho algunas puntualidades frente a esto. Estas son las modalidades que hoy en día tenemos de terapia de reemplazo renal en pediatría. Sin embargo, muchas veces hoy en día la pregunta podría ser, ¿y en COVID existe alguna terapia más recomendada que otras? Y realmente en pediatría la información en relación a este tema es muy escasa, y lo que se busca básicamente es indicar la terapia de reemplazo renal aguda en las indicaciones que hoy en día conocemos,
como por ejemplo las hipercalemias severas refractarias a manejo, la acidosis metabólica refractaria a manejo, las complicaciones o manifestaciones urémicas, la sobrecarga de volumen o la oliguria refractaria a manejo en un paciente que tenga pues una sobrecarga de volumen importante. Todas estas estrategias de terapia de reemplazo renal las podemos aplicar. Sin embargo, es muy importante resaltar que es el nefrólogo pediatra quien debe determinar la necesidad, el momento, la modalidad de terapia de reemplazo renal, evaluando cada paciente de manera individual y basándose también en el estándar o la terapia de reemplazo renal con la que más esté familiarizado en su centro de atención pediátrica. Vale la pena resaltar que algunos reportes aislados de casos que han tenido pues como experiencia en pacientes pediátricos con terapias de reemplazo renal y COVID sugieren el uso de las terapias de reemplazo renal continuo o diálisis de baja eficiencia, que sería este grupo de diálisis que ustedes observan acá, como las ideales en aquellos pacientes que estén críticamente enfermos y que probablemente su hemodinamia no dé para soportar una hemodiálisis intermitente convencional. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para decir que una de las dos terapias es mejor que la otra. Debemos siempre basarnos en la individualización de cada caso y en los recursos que tenemos disponibles. Esto es aún mucho más fehaciente si tenemos en cuenta que en pediatría tenemos un grupo de pacientes que están, por así decirlo, en un vacío terapéutico importante, que es el grupo de los neonatos y los pacientes en ese rango de peso entre los 6 y los 8 kilos, donde realmente hoy no tenemos filtros adecuados que nos permitan hacer una hemodiálisis segura en estos pacientes y que obviamente a pesar de que probablemente sí hay reportes y hemos montado también pacientes por debajo de estos pesos, entre los 3 y los 6 kilos, realmente no es digamos, lo ideal y lo fisiológico, más aún si tenemos en cuenta que hoy en día el filtro que se usa para pacientes por encima de 8 kilos tiene en su línea un contenido de 60 centímetros de sangre, lo cual en un paciente pediátrico, un paciente neonato o un lactante menor de bajo peso, pues pudiese eventualmente implicar grandes complicaciones en su hemodinamia y complicaciones importantes como sangrado. Aún más si tenemos en cuenta que los catéteres más pequeños, como los catéteres 7, hoy en día no los tenemos disponibles en nuestro medio, justamente porque son catéteres que no están, que no se comercializan, porque desafortunadamente también la medicina en algunos aspectos se ha comercializado. Sin embargo, hoy en día, y esperábamos en el Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica o inaugurar en la llegada al país de esta máquina Carpe Diem que nos va a permitir hacer diálisis en pacientes promedio entre 2.5 y 10 kilos, permitiéndonos flujos tan bajos como de 5 a 50 cc minutos y volúmenes de líneas tan pequeños como de 27 centímetros, se convierten en unas estrategias muy adecuadas y futuristas a la hora de poder implementar la diálisis en este grupo de pacientes. Por lo que en estos pacientes hoy en día entre 6 a 8 kilos o menos, pues la terapia ideal sería por el momento la diálisis peritoneal, en la cual pues los nefrólogos pediatras tenemos una gran experiencia en la misma. Eh, Esto es algo importante como también a tener en cuenta. Finalmente, creemos pues que dentro de los mensajes que hoy se quieren transmitir es que la lesión renal aguda, sin duda alguna, en infección por COVID es muy frecuente y puede llegar a presentar hasta un 40%. Reconocerla es importante, disminuye la mortalidad y en pacientes pediátricos tener en cuenta lo que mencionamos de la creatinina y la escala de Cadigo, que es la escala que hoy en día debemos recomendar en esos pacientes. Ojo con aquellos pacientes con morbilidades asociadas, que ya lo mencionamos, porque son pacientes que sin duda alguna se consideran pacientes de alto riesgo y sin duda alguna, nuevamente vuelvo y digo aquí parece un comercial de televisión, nosotros debemos recomendar en niños la presencia de la clasificación CADIGO para poder clasificar de manera adecuada a los pacientes con lesión renal aguda. Y nuevamente, el nefrólogo pediatra debe determinar la necesidad y el momento y la modalidad de la terapia de reemplazo renal agudo
individualizando cada paciente y teniendo en cuenta los recursos con los que el paciente cuenta. Con esto termino. Espero, digamos, haber podido como ahondarlos un poco en el compromiso renal por COVID y no sé si existen algunas preguntas relacionadas con esto. Muchas gracias.